El esquema que vamos a seguir va a ser sencillo. Primero algunas consideraciones generales, iniciales. Después hablaremos de los fundamentos de la educación contemporánea, en qué se sostiene el mundo educativo en el que nos movemos hoy. Fundamentalmente somos, como vamos a recordar, herederos de la Ilustración, pero abiertos a nuevas perspectivas y a nuevos cambios. En segundo lugar, sí que tenemos que hablar sobre algunos de los retos de la educación de nuestro tiempo, refiriéndonos a algunas grandes declaraciones y obras procedentes del mundo internacional de la UNESCO, pero también, sobre todo, haciendo referencia a los profundos cambios que de forma muy particular se vienen produciendo en el mundo desde hace no tanto tiempo, especialmente desde la década de los años 90, de finales del siglo XX. Y finalmente, pues voy a apostar por un credo pedagógico, el que yo mantengo. Ahora explicaré cómo lo construyo para el siglo XXI. Bien, hace ya mucho tiempo leí un opúsculo muy bonito de un gran pedagogo norteamericano, John Dewey, que titulaba Mi credo pedagógico. Es un texto de los años 20, de hace aproximadamente un siglo. Se publicó también en español en 1961 en la revista famosa y prestigiosa Revista de Pedagogía, dirigida por Lorenzo Luzuriaga. ¿Qué es lo que plantea de forma muy esquemática, pero muy clarividente John Dewey? Hace una reflexión sobre qué es la educación, qué es la escuela, luego lo vamos a ir comentando, cuál es, decía él, el programa de las materias, hoy utilizaríamos otros términos como currículum, los métodos de trabajo y de enseñanza y la relación con la sociedad. Él, igual que en mi caso, pues sostengo una fe razonada, como yo creo que los siguientes tienen en las respectivas fes. No es la fe del carbonero, como se decía antes, sino una fe razonada. Pues yo mantengo también una fe razonada en un proyecto o en unos proyectos educativos que se inspiran en este credo pedagógico de John Dewey, pero que tratan de estar actualizados en el contexto de la sociedad, no solo española, sino universal, de la segunda, ya casi tercera década del siglo XXI. Bien, hace unos días escuchaba por la radio una entrevista que se planteaba a uno de los jueces de menores de España. El nombre ahora no lo recuerdo, pero me resultó realmente esclarecedora. Saben ustedes seguramente que este año, 2019, se ha conmemorado el centenario del fallecimiento de un gran penalista, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, Pedro Dorado Montero, que tuvo su casa muy cerca de aquí, del convento de San Esteban, y que ha sido reconocido como una de las grandes autoridades morales, no solo juristas, de finales del siglo XIX y comienzos del XX. A él debemos una remodelación profunda del sistema penal español y especialmente una atención a los menores que han delinquido, lo que podríamos denominar la educación correccional, dado que el planteamiento suyo no es punitivo, no era punitivo, sino era preventivo, ¿no? En nuestro contexto daríamos a entender que es uno de los referentes en la pedagogía social contemporánea, especialmente en aquel campo que se relaciona con la reeducación de personas que han delinquido, que están en la cárcel o que estuvieron, y especialmente de los niños y de los menores que han delinquido. ¿Por qué digo esto? Porque el juez de menores, este juez, es heredero directo de todo este planteamiento relacionado con la educación preventiva. ¿Y por qué lo digo? Porque él hacía un comentario muy
importante, pero muy preocupante al mismo tiempo, con motivo del incremento de delitos que se están produciendo entre los adolescentes, entre los jóvenes españoles de 15, 16, 17 años, menores de edad. Y él explicaba su punto de vista y explicaba también que la razón estaba en el inadecuado funcionamiento del sistema educativo en España. Bueno, en parte creo que puede tener razón, porque nuestro sistema educativo no es maravilloso, pero no es tan desastroso como, al menos en mi opinión, como a veces se pretende comentar. Efectivamente, el sistema educativo merece una atención especial en todo el ciclo de educación secundaria, más y mejor atención a los profesores, mejores condiciones laborales, un número mucho más inferior en la ratio de estudiantes de educación secundaria, porque la educación infantil y la educación primaria en España funcionan muy bien. Eso hay que decirlo con rotundidad. El problema más preocupante es la educación secundaria y en particular la educación secundaria obligatoria de los 12 a los 16 años. Claro, estas declaraciones, si se dejan caer así como tal, conceden o atribuyen toda la responsabilidad al sistema educativo, y seguro que el juez lo hizo con muy buena voluntad, pero en mi opinión con un cierto y erróneo punto de vista, porque ni mucho menos toda la responsabilidad de lo que ocurre en el mundo adolescente es responsabilidad del sistema educativo. Parece que todo lo que no funciona entre los jóvenes y en la sociedad hay que atribuirlo a ese baúl donde cabe todo, que es el sistema educativo. Todo lo que merece la pena ser revisado tiene que ver con el sistema educativo. En parte, seguramente que sí, pero ni mucho menos toda la responsabilidad está ahí, porque muchos padres y también muchas instituciones han delegado un poco de forma conformista en el sistema educativo, pensando que ellos no tienen ninguna responsabilidad o no se atreven a poner freno a determinadas cuestiones o a prestar su tiempo y su atención a sus propios hijos. Esta es la verdad, y esto es un aspecto que, todos los padres sabemos que ha sucedido, está sucediendo en muchos momentos. Claro, el proceso educativo tiene planos diferentes: el plano individual, el proceso de aprendizaje, y el proceso educativo es individual, pero al mismo tiempo tiene una dimensión colectiva. ¿En qué y dónde se sustenta nuestra educación contemporánea y nuestro sistema educativo contemporáneo? ¿De dónde procede, de dónde procedemos? Bueno, pues frente a algunas tesis que dicen que la Ilustración está, tesis de tipo filosófico y de tipo pensamiento, que la Ilustración, es decir, el movimiento en pro de la razón ilustrada desde el siglo XVIII, está agotado. Algunos aspectos de este modelo educativo y racionalista está agotado, sin duda alguna, pero es lo fundamental, ni mucho menos. Y el mundo se organiza hoy por la razón ilustrada en muchos ámbitos, y desde luego en el educativo, ¿no? Tanto el pensamiento de carácter optimista que se deriva de la razón ilustrada, se deriva un optimismo pedagógico que defiende que la educación es un instrumento capaz de transformar la sociedad, a la puesta en funcionamiento de todo el sistema que hoy denominamos las políticas educativas en el mundo contemporáneo, a partir sobre todo de la Revolución Francesa hacia acá, y el reconocimiento al derecho a la educación. Pues tenemos constancia de cómo todo esto puede ser en parte cuestionable, pero tiene sustancia, tiene osamento en estos momentos más que suficiente. Bien, nuestro mundo se sostiene hoy todavía en la razón y en el optimismo pedagógico derivado del poder transformador de la razón. Me permito citar a los dos grandes constructores de la pedagogía contemporánea
en la perspectiva del pensamiento. No quiero detenerme demasiado en ello, pero es imprescindible que lo hagamos. Uno es Manuel Kant, este filósofo alemán, que escribió muchas obras muy importantes de filosofía, pero escribió un opúsculo precioso de pedagogía en 1776, que creo que todos los educadores y todas las personas interesadas en la educación de nuestro tiempo deberían en algún momento pues volver a revisar o contemplar reflexivamente. En esa obra pequeña en dimensiones, pero muy sustanciosa y muy cuajada, Kant nos dice varias cosas importantísimas. Primero, la educación es cuidado. Lo primero que hacemos con los hijos es cuidarlos, es alimentarlos, es prestar toda la atención posible para que vayan alimentándose, creciendo, estén seguros, tengan estabilidad. Eso es lo principal y lo que fundamentalmente hay que hacer en una etapa determinada, pero nunca olvidar del todo. Tenemos que tener el cuidado de ellos y el cuidado de sí. Esta es una corriente filosófica además muy de actualidad. Lo primero es cuidado, por lo tanto, es aspecto prioritario en cualquier proceso educativo. Pero a continuación hay otros elementos que no están tan de moda, pero que son sustantivos en la pedagogía también de nuestro tiempo, como es la necesidad de que, suena mal el nombre, la denominación de disciplina. Es un término con distintas connotaciones, sin duda alguna, es polisémico, pero yo me refiero sobre todo a lo que representa la transmisión de determinados hábitos de conducta, determinados valores, determinado orden mínimo que tiene que haber en la casa, en la familia, y tiene que haber en la sociedad, en la escuela y en todas las instituciones. Por lo tanto, educar es también desarrollar elementos de disciplina, llamémosle de hábitos, de orden, de valores. Y es también, que duda cabe, instrucción, es decir, transmisión de saberes, de técnicas, de habilidades. Hoy hablamos cada vez más de competencias, del saber hacer, mediante la transmisión de lo que hoy podríamos denominar el caminito del aprendizaje, el currículum, ¿no? Cómo somos capaces de transmitir y desarrollar y de procurar que aprendan los niños y los jóvenes y los adultos en esta institución que es de larga andadura, inventada por los sumerios hace algo más de 5.000 años, la Eduba, que nació para enseñar a escribir y a leer a los escribas y enseñar también los modelos y los hábitos y los valores que requería el emperador en aquellos momentos para sus funcionarios, ¿no? Bien, por lo tanto, algunos textos extraídos de este libro de Kant creo que son de enorme actualidad. Son algunos, no es ni mucho menos todo el desarrollo del texto, pero nos dice que si estamos procurando y queriendo construir una personalidad armónica y desarrollar la hombría en términos generales, hombre y mujer, la educación es el instrumento, el único instrumento principal, es la que le hace ser y realmente es la que hace más conviviente y más ciudadano al hombre para vivir y aprender y construirse en sociedad. Y como es un proyecto social, la educación o es social o no es la transmisión de una generación a otra de todo aquello que desde los hombres cazadores hasta nuestros días una generación trata de trasladar a otras sus bienes, lo que ha ido alcanzando, lo que ha ido madurando. Y solo a través de la educación, con una mejora constante, la humanidad, y este es un proyecto ilustrado, será mejor. Este es, dice Kant, el secreto de la perfección del hombre, la educación. Por eso,
como es una tarea de todos y además que tiene que tener carácter universal, cosmopolita. El cosmopolitismo es un término hoy de enorme actualidad en el pensamiento y en la educación, como luego veremos comentando a Tom Popkewicz, uno de los grandes popes de la educación de nuestro mundo actual, del siglo XXI. O los planes de educación se hacen universales, cosmopolitas o no son. Por lo tanto, la posibilidad de un mundo mejor está arraigada en la educación. El hombre tiene que ser, la persona tiene que ser cultivada, disciplinada, civilizada, moralizada a través de la educación. Bien, una serie de expresiones, de pensamientos realmente útiles. El segundo gran referente, al menos en mi opinión, de la educación contemporánea, desde una perspectiva más concreta, es Pestalozzi, este pedagogo suizo, también representativo del mundo de la Ilustración, y voy a destacar de él solamente, entre otras muchas posibilidades, 3 cuestiones. Él es uno de los grandes descubridores de cómo los procesos de aprendizaje, desde la etapa infantil hasta que seguimos aprendiendo, que es durante toda la vida, es la intuición. Él escribe una obra muy interesante titulada El ABC de la intuición. La intuición es el instrumento previo a la razón y a partir de ahí vamos descubriendo el mundo y vamos descubriendo la sociedad y el aprendizaje. Segundo, la pedagogía del afecto. La educación no es posible sin sentimiento. No se puede ser educador sin querer al educando, sin querer que madure, que mejore, que sea persona. Y no puede hacerse de manera memorista y verbalista, sino tiene que hacerse a través del activismo, a través de la acción, nos dice Pestalozzi. Y por supuesto, es heredero del planteamiento kantiano. Tiene que existir un contenido moral profundo en los procesos educativos que haya que proponer. Claro, todo esto situado en el plano del desarrollo individual es relativamente pues fácil de comprender, pero hay que universalizarlo, hay que generalizarlo. Y esta es una de las grandes aportaciones de la Ilustración. Si nos referimos a todo lo que representa la era de las revoluciones, como nos dice Baudeschot, una de ellas, la revolución política que representó la Revolución Francesa, donde nace la política educativa a partir del reconocimiento del derecho a la educación de todos los ciudadanos. Esta es la clave de lo que explica hoy tantos conflictos y tantos deseos y tantas aportaciones y tantas mejoras en la sociedad de nuestro tiempo. A partir del reconocimiento del derecho a la educación se van a poder construir los sistemas nacionales de educación, es decir, el instrumento técnico que debe universalizar la educación para todos, para hacer ciudadanos felices. Este es el objetivo principal de la educación y de la política educativa, honestos con su patria. Estoy utilizando términos concretos propios de Jovellanos, nuestro gran político, el ponente de la primera Constitución española de 1812, que lamentablemente falleció pocos días antes de aprobarse esta Constitución, el 19 de marzo de 1812, y él justificaba, argumentaba como ponente de la Constitución que había que desarrollar un sistema nacional de educación porque había que hacer españoles más felices, procurar hacer ciudadanos más felices, honestos con su patria, comprometidos con su progreso económico y social. Y este va a ser el gran referente de todas las constituciones, incluida la nuestra ahora de 1978. Por lo tanto, de ahí se deriva la necesidad de educación para todos, cuando no ha sido, ni mucho menos, educación obligatoria y gratuita para todos. Hasta 1980 en España no ha habido la garantía de que todos los españoles de 6 a 14 años tenían un puesto escolar garantizado, para entendernos. Es decir, han tenido que transcurrir casi 2 siglos para que esto sea realidad. Y también se va a empezar a producir un proceso de secularización, de independencia
de respeto, de tolerancia, pero de independencia frente a la Iglesia, entre el Estado y la Iglesia, y también en materia educativa. Nace en España la maquinaria del sistema administrativa del sistema educativo, que no vamos a comentar, pero se establecen técnicamente niveles de primera, segunda y tercera enseñanza, nacen los cuerpos de profesores, nace la inspección escolar y la administración educativa, se conceden presupuestos de instrucción pública, hay control de métodos de enseñanza y libros escolares, se procura que exista dentro del currículum la enseñanza de la ciudadanía, lo que entonces se llamó en sus comienzos los catecismos políticos, primero el catecismo napoleónico, después el catecismo de los liberales. Bien, desde el desarrollo de todo el sistema decimonónico hasta 1970, fíjense ustedes, la estructura de nuestro sistema educativo en lo fundamental no se ha modificado. En algunos momentos no dio tiempo, por ejemplo en la Segunda República, en otros tiempos, como el franquismo, se recurrió de nuevo al modelo decimonónico, pero la estructura, el armazón del sistema educativo no se había modificado, no se modificó hasta 1970, hasta la Ley General de Educación de 1970. Y eso significa que durante muchísimo tiempo nuestro sistema educativo ha sido desigual, ha sido un instrumento de delimitación y diferenciación social, un sistema educativo dual. En palabras de uno de los grandes artífices de nuestro sistema educativo, Pablo Montesino, escribe en un momento determinado: sí, deseamos educación para todos, sí, pero no para todos de la misma manera. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que estaba diciendo que la educación primaria, la escuela primaria, sí para todos, pero frágil, una educación y una escuela primaria no de alta calidad, y sí una educación, una segunda enseñanza y una universidad minoritaria, elitista y en la medida de lo posible de alta calidad. Es lo que la sociología francesa contemporánea, por ejemplo Bourdieu, pues ha utilizado el término de la educación como instrumento de reproducción social. Y desde 1970 hasta 2019, es el año en que estamos, y hablando ya de cuestiones más directamente vinculadas con el sistema educativo español, claro que hay distintas leyes educativas que han ido transformando ese viejo modelo de tipo dual por un modelo que llegara a todos, y lo que se ha denominado el modelo escolar de educación de masas desde 1970 hasta nuestro tiempo, hasta nuestro año, donde tiene que caber todos, niños y niñas, tiene que caber etnias diferentes, religiones diferentes, personas que tienen algunos elementos disfuncionales de tipo físico, todo lo que antes se denominaba la educación especial, tiene que ser incorporado porque tienen sus derechos, el derecho básico, fundamental, constitucional a la educación. Bien, en la penúltima, podríamos decir, trayectoria desde 1970 hacia acá, es decir, ya casi 50 años, se está recuperando una idea central dentro de lo que fue incluso la vieja pretensión grecolatina, que luego ha sido recuperada en el mundo germánico y también en el mundo de la institución libre de enseñanza, por ejemplo Giner de los Ríos, Cosío, cómo hay que aspirar y defender una educación integral. Una educación integral tiene tres patas fundamentales: tiene que haber una formación intelectual, tiene que haber una educación física y tiene que haber una educación estético-espiritual. Este es el espíritu netamente occidental y muy específico de la institución libre de enseñanza, que se está recuperando con muchas dificultades porque no existía tradición en la educación física, no existía tradición en la educación musical, plástica, en la escuela primaria. Estoy hablando sobre todo de la escuela obligatoria. Y por lo tanto había una tradición extremadamente verbalista y memorista e intelectualista de nuestra educación. Hay que recuperar y afianzar esta concepción integral de la educación integral. Hay que, además, en una sociedad claramente democrática o como la que estamos,
Sin duda alguna, participar del debate de si la educación es represión o es liberación, que luego vamos a comentar, pero fundamentalmente tiene que ser una escuela representativa de una sociedad democrática como es la nuestra de nuestro tiempo. Y tiene que ser una escuela claramente comprensiva, en el sentido de la comprehensive school inglesa, inclusiva de todos, que requiera, que duda cabe, pues adaptaciones del currículum de forma muy diferente y que requiere pues atenciones particulares, apoyos para que el camino del aprendizaje, aunque sea dando rodeos, sea un camino eficaz en el cumplimiento de los objetivos educativos para todos los ciudadanos, al menos hasta los 16 años en estos momentos. Y que además tenga una gestión de proximidad, una gestión descentralizada dentro del esquema de funcionamiento político del ámbito español a través de las comunidades autónomas. La escuela, hoy, el sistema educativo obligatorio tiene que ser en España una escuela fundamentalmente europea, de ciudadanía europea, y una escuela y un espacio de encuentro y de socialización entre las distintas procedencias que se están produciendo en nuestro contexto, que son muy diferentes hoy de las de hace 50 años. Y por ello pues se han ido incorporando progresivamente, y hay que atenderlos y hay que defenderlo. No solo son adjetivos, sino dimensiones de la educación, como es la educación ambiental, la educación consumerista, la educación por la paz, la educación sexual, la información y la educación sexual, la educación vial, la educación en valores, tienen que estar muy presentes en la educación obligatoria, qué duda cabe. Se están produciendo, sin embargo, profundos cambios que afectan a los tiempos y a los roles educativos en la familia, el modelo de familia, la presencia mucho más activa de la mujer en el mundo laboral externo al ámbito familiar, el impacto enorme de las distintas generaciones ya de la televisión y sobre todo de los distintos medios de comunicación, y de forma muy particular con la generalización en España de Internet a partir de 1995 y en la primera década del siglo XXI el gran impacto de las redes sociales, de las diferentes redes sociales. Al mismo tiempo se está produciendo un cierto cuestionamiento o un gran cuestionamiento del protagonismo de la Iglesia y de otras instituciones educativas tradicionales, y aparecen nuevas instituciones y nuevos espacios de educación y de socialización diferentes también a la escuela, al sistema educativo. Estamos asistiendo a una cultura de un desaforado consumismo, donde prevalece el becerro de oro, el tener, el poseer, no el ser, sino el poseer y el ostentar, en términos clásicos que llamamos la cultura del becerro de oro. Bien, en este contexto se está produciendo ya la necesidad de atender de otra forma la educación que nos corresponde para el presente y para las próximas décadas. Y por eso tenemos algunos retos insalvables en la educación de nuestro tiempo. Se ha producido una revisión, se está produciendo una revisión grande del modelo tradicional de escuela de transmisión del saber en todo el mundo, no solo en España, de un concepto jerárquico, de un modelo jerárquico, verbalista, memorizador, individualista. Se está caminando en otra dirección, especialmente después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ello, sin duda alguna, está interviniendo de forma destacada la UNESCO, sobre todo la UNESCO, que no cuenta con el apoyo de los grandes prebostes de la UNESCO como fueron los norteamericanos durante muchos años, ¿no? Bueno, hay varios informes de la UNESCO que nos llaman la atención y que merecen ser escuchados, leídos y releídos para comprender hacia dónde tenemos que ir caminando. Uno de los primeros de todos ellos fue el famoso informe Ford de 1972, del GAFOR, Aprender a Ser, que empezó a despertar
conceptos muy novedosos en aquel momento, como el concepto de educación a lo largo de la vida, la educación permanente de las personas, de la educación de adultos, entre otras muchas cuestiones, el concepto de ciudad educadora. Todo ello empieza a germinar y a fortalecerse ya en los años 70 en todo el mundo, no solo en España. Un segundo informe que también debe ser contemplado es el de Jacques Delors, en 1995. La educación encierra un tesoro, donde nos invita a reflexionar sobre cómo debe ser la educación ya del siglo XXI, que tiene que invitar a aprender, a conocer, a hacer, por lo tanto a conocer en términos conceptuales, pero también a hacer activamente, a vivir juntos, es decir, a socializarse y aprender a ser ciudadanos y sobre todo a ser, es decir, a no renunciar a lo que es una categoría fundamental, que es el núcleo de la humanidad, el ser realmente de forma profunda hombre. Hay un tercer informe, en este caso no es de la UNESCO, es un conjunto de obras, una de ellas titulada de Edgar Morin en el año 2000, Los 7 saberes de la humanidad, que yo les invito también a revisar de manera paciente. Ahora no lo podemos hacer, y nos invita también a ver que la educación debe curar, dice él, la ceguera del conocimiento, garantizar el conocimiento pertinente. No vale cualquier cosa, hay que educar para lo importante, enseñar la condición humana, qué somos realmente, enseñar la identidad de nuestro territorio, que es el planeta Tierra, enfrentar las incertidumbres. Tenemos que movernos inevitablemente y de forma constante en la inseguridad del ser, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida colectiva, enseñar la comprensión y la ética del género humano. Es una lectura que a mí me parece que es útil y que nos ayuda a pensar por dónde debemos ir caminando. Pero yo especialmente les invito a leer no una novela, sino una obra de 3 volúmenes que es muy importante, me parece a mí, una de las más importantes en los últimos 20 años. La de Manuel Castells, titulada La era de la información, que se sitúa en el nuevo código de comunicación que vivimos todos los días de manera a veces atribulada, de manera inevitable y de manera necesaria, ¿no? En 3 volúmenes, Manuel Castells publica un informe muy extenso sobre el mundo contemporáneo de los años 90, cómo es y cómo presumiblemente va a ser. Por ejemplo, ahí se predice, escrito y publicado en 1995, los grandes atentados, los grandes terrorismos que afectan a todo el mundo, la inseguridad en el uso de aviones, de las estaciones de ferrocarril, por ejemplo, o se preanuncian las grandes migraciones de refugiados políticos, de refugiados de la guerra, o las grandes migraciones de las personas con hambre, simplemente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El mundo ha cambiado de forma muy profunda, nos dice Castells, después de 1945, y afecta, que duda cabe, esta mutación a la educación y a la escuela, que debe ofrecer nuevas respuestas a problemáticas que apenas sí existían con anterioridad, ¿no? Todo lo que es el impacto de Internet como instrumento de comunicación, pero también de presencia permanente en la vida cotidiana, no solo como, repito, transmisor de información, sino como constructor de nuevos valores y transmisión de elementos de encuentro, de intercambio, de socialización de otra manera. Todo lo que es la sociedad digital y las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación. Esto simplemente no existía hace 30 años y está cambiando toda la organización del sistema educativo, primario, secundario y, por supuesto, en la educación superior también, la investigación y tantas cosas. De eso no vamos a hablar, ¿no?
Las comunicaciones y la información son rapidísimas, son inmediatas, estamos casi acostumbrados a la resolución inmediata de los problemas y también al mismo tiempo a una cultura de la facilidad, del logro, del éxito inmediato a través de los teléfonos móviles, las redes sociales e Internet. Bien, claro que, por supuesto, el sistema educativo no solo que tiene que dar respuesta de forma miedosa a esta nueva circunstancia generalizada en todo el mundo, sino que tiene que aprovechar todo aquello que tiene de positivo y también aprender a neutralizar y a revisar críticamente aquello que no es tan positivo, que está dentro de las redes o que está dentro de la gran red Internet. El sistema educativo español y todos los sistemas educativos tienen que dar respuesta a algo que solo ha hecho que comenzar las grandes migraciones de famélicos, sobre todo de famélicos y también de miles y millones de refugiados que huyen del hambre y de la guerra. Y tenemos que empezar a dar respuesta firme a esta cuestión. Recuerdo todavía, hace algunos años tuve la oportunidad y el honor de ser presidente del Consejo Escolar de Castilla y León entre el año 2000 y 2003, y en aquel momento empezaban a aparecer los primeros problemas novedosos en aquellos años, hace casi 20 años, empezaban a llegar familias con niños que resulta que tenían derecho a la escuela y derecho a la educación y no había experiencia de cómo atender, cómo integrar, cómo resolver los problemas inmediatos que llegaban en el mes de febrero, en el mes de abril, de familias con niños de procedencia latinoamericana, africana, asiática. Era una circunstancia completamente nueva que se estaba produciendo en el sistema educativo español. Por eso en el año 2003 celebramos aquí en la universidad el primer gran encuentro de consejos escolares de todo el Estado, precisamente sobre el tema inmigración y educación. Ese fue el primer peldaño de un tipo de respuestas que luego el sistema educativo español ha ido dando, creo que en términos generales de manera aceptable, al gravísimo problema que se suscita con la presencia masiva, la llegada masiva e impetuosa de miles de familias, de niños que tienen derecho a la educación y que tienen, que duda cabe, dificultades para integrarse en el sistema educativo. Y ahí aparecían muchísimas resistencias de sectores que decían no, es que si vienen inmigrantes a la clase de mi niño o de mi niña se va a empezar a degradar la educación, porque ¿cómo voy a estar con un boliviano, con un niño de Gabón, con un niño de Siria? Esto ya no es lo que era. Este tipo de discurso, que seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, yo al menos lo he escuchado, es inaceptable desde un punto de vista democrático, pero hay que dar respuestas y soluciones técnicas y preparar adecuadamente, por supuesto, a los profesores, aminorar también la ratio de estudiantes, de niños y de adolescentes en las aulas de primaria y de secundaria. Otro conjunto de fenómenos que nos dice Castells, que anunciaba ya en aquellas fechas el terrorismo internacional y la cultura de la violencia y las armas. Muchos de ustedes seguramente han visitado Estados Unidos hace algunos o bastantes años. Quedé realmente asombrado de cómo las escuelas primarias, infantiles de Estados Unidos eran auténticas cárceles que se cerraban con cadenas, con vigilancia por todas partes, precisamente por el temor a que llegara cualquier desaprensivo y disparara de manera indiscriminada, como sucede todos los días prácticamente en la sociedad norteamericana. Una sociedad violenta, una sociedad en armas permanente. La educación tendría que dar respuestas más firmes en todo el tema de la no violencia, de la cultura de la no violencia y de la respuesta a través de la educación, a través de todo lo que representa el terrorismo de la vida cotidiana y el terrorismo también internacional.
pero al mismo tiempo se están produciendo en el mundo, y también en España, que duda cabe, la emergencia y la consolidación de diferentes movimientos sociales de gran impacto educativo que están cambiando y han cambiado y están presentes en la vida cotidiana de los centros. El reconocimiento de los derechos de las mujeres, y eso tiene una traducción inmediata en la vida familiar, pero en la vida escolar, en la vida universitaria, en todo lo que son las llamadas cuestiones de género. Hay que ser profundamente respetuosos y defensores de la igualdad total, plena de derechos de hombres y de mujeres, y hay que trasladarlo de manera fehaciente a los niños y niñas en la escuela infantil, en la escuela primaria y de forma especial en la educación secundaria, que es una de las claves, de los graves problemas que tiene la sociedad española y tiene la sociedad las sociedades europeas y mundiales, ¿no? Bueno, el ecologismo no es solo una moda. Hace años era una moda, ¿eh? Bueno, el otro día pues han tenido la oportunidad de escuchar, seguro, una conferencia, una presentación interesante y brillante sobre esta temática, y además estos días, lamentablemente, en forma de casi fracaso, pues ha concluido la conferencia del clima en Madrid, pero estamos en riesgo de supervivencia en el planeta y tenemos una profunda responsabilidad también desde la educación para corregir muchos de estos desmanes. Los movimientos pacifistas y la educación para la paz, perdón porque hay algún error de escritura en el texto. La libertad y la disidencia sexual y la educación como activismo. Hay que ser también tolerantes desde la educación ante todas las distintas realidades. El reconocimiento de los movimientos indígenas, de las comunidades indígenas. Hay todo un movimiento, especialmente en América Latina, de decolonización, de respuesta y de afirmación de los valores también de las tradiciones de los pueblos originarios, y esto hay que hacerlo también a través de la educación. La importancia de la protesta y la movilización juvenil y estudiantil, que tiene bueno, pues a veces explosiones, a veces distintas desviaciones, pero que son exponente de una problemática o de un conjunto de problemáticas que tienen que ser respondidas desde la sociedad adulta y escuchar mucho más a los jóvenes, o los movimientos de profesores, movimientos de renovación pedagógica, sindicales y movimientos de profesores en general. El consumismo desaforado, que tiene visibilidad a cada momento en las nuevas catedrales del siglo XXI, que son los centros máximo de consumo, como son los grandes almacenes. Frente a ello hay que apostar por el consumerismo, por un consumo razonable, por un consumo equilibrado y digno, que no ponga en riesgo pues la continuidad y la sostenibilidad del propio planeta. La educación en pro de la tolerancia frente a los dogmatismos religiosos también. La convivencia nos propone Castells, de una lectura local del mundo en el contexto de la globalización, lo que se ha denominado lo local, pensar en lo global e internacional y actuar en la vida cotidiana en lo local. Otra de las claves de lo que ocurre en la educación, y es un reto para la educación de nuestro tiempo, es la banalización y el desprecio frecuente de la tradición y la historia, y la primacía exclusiva del presentismo. Vivimos en una sociedad que se diluye, una sociedad y un pensamiento líquido, parece que no tiene fundamento, que no tiene sustancia, que se va diluyendo en ese hombre unidimensional que solo consume y que solo piensa en lo inmediato. Tres reflexiones, por lo tanto, inaplazables
que tienen relación con la escuela, sobre todo con la escuela obligatoria. La escuela, ante todo, debe ser un espacio de interpretación crítica de la enorme información que nos llega y que llega a nuestros alumnos a cada instante, pero tiene que ser también un espacio permanente de sociabilidad y de ciudadanía. La escuela es la gran institución de construcción de ciudadanos, pero al mismo tiempo tiene que ser cooperadora del progreso social y económico de un país, por supuesto. La escuela también debe ser siempre y de forma muy particular en aquellos contextos donde se produce una mayor diferenciación y distancia social, instrumento de liberación para miles de niños y adultos. La pedagogía de la liberación, frente a lo que dijo ayer el presidente Bolsonaro de Brasil, no fue una moda, es una necesidad. Es una necesidad especialmente en el contexto de las sociedades todavía con profundas desigualdades. Pero la escuela, no lo olvidemos, es muy importante lo que acabamos de decir, pero es limitada porque la respuesta educativa no se agota en el sistema educativo. Hay otras instancias, otras instituciones diferentes a la escuela, un grupo enorme de instituciones y especialmente el ámbito primario de referencia, que es la familia que acoge a las personas, que nos acoge y acogemos a las personas que van llegando. Bueno, una última declaración de carácter internacional que también es un referente, una especie de hito o de guía en el funcionamiento internacional, son los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, que se proclaman en 2015 y que tienen que, teóricamente, cumplirse en 2030. Son distintos objetivos, uno de los cuales, el objetivo número 4, expresamente hace relación a la educación y habla de educación y calidad, habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y de la educación a lo largo de toda la vida. Desde luego, es perentorio en el caso español, a mí me lo parece, entre estos retos, afinar y culminar distintos aspectos derivados de la aplicación de la ley de la LOE de 2006, revisar la LOMCE en aquello que tiene de desigual, que lo tiene, para reducir indicadores de fracaso escolar. Se han reducido de manera notoria en los últimos 10 años en el sistema educativo español, pero todavía sin que los indicadores de PISA a mí me parezcan palabra de Dios, ni mucho menos, todo lo contrario, son referentes de los intereses de los grandes organismos capitalistas representados en la OCDE. Es un instrumento al servicio de las grandes economías del mundo, y lo que quieren medir lo miden, pero hay otros muchos aspectos relacionados con el buen o mal funcionamiento de las escuelas del mundo que no quieren medir. Por ejemplo, pues los grandes referentes en PISA, que son el mundo coreano, subcoreano o China, pues resulta que son las sociedades que presentan mayores índices de suicidio juvenil, adolescente, como consecuencia justamente de la urgencia que tienen por obtener calificaciones especialmente, me estoy prolongando, llamativas. Pero hay que mejorar la formación de los profesores, hay que invertir más y mejor en educación, reducir las ratios sobre todo en educación secundaria, y mejorar las condiciones de vida. Finalmente, en el tercer apartado, un credo pedagógico para el siglo XXI, siguiendo las mismas categorías que utiliza John Dewey hace casi un siglo, pero a partir de reflexiones previas, como que tiene que existir en la escuela y en la educación de nuestro tiempo una inseparable dialéctica. La escuela es represión, es adoctrinamiento, es liberación. En esta dialéctica nos vamos a mover de manera permanente y nos tendremos que mover. Tenemos que reservar y contemplar esta dimensión tridimensional del hombre y una respuesta integral desde la educación
a lo intelectual, a la educación física y a la educación estético-espiritual, y para los siguientes también la religiosa. Y sobre todo una dimensión cosmopolita y al nuevo o al viejo ideal de humanidad que ahora nos refresca una figura tan importante como Tom Pokevich de la Universidad de Chicago, que es un referente mundial en todos estos temas y nos habla de la importancia de esta dimensión cosmopolita, de esta percepción de los problemas con carácter de globalidad en la búsqueda de una armonía de la humanidad. Analizando este credo pedagógico de John Dewey, que repito se publica en 1981, él recoge 5 aspectos y distingue: la educación, nos dice, es la participación del individuo en la conciencia social de la raza humana, desde el nacimiento a su final, y se sirve de diferentes medios e instituciones. Esto es irrenunciable. La educación es el mecanismo utilizado por el hombre, por los hombres, para permanentizarse, para hacer posible su continuidad como tal, como raza y como condición humana. Y, en segundo lugar, lo hace a través de una institución que se inventa, que es la escuela, la institución social al servicio del individuo para que participe en los beneficios de la comunidad, en su presente y su futuro. Él escribe otra obra importantísima que se titula Democracia y Educación y que va a ser un paradigma de lo que debe ser la educación norteamericana más potente y más interesante, sin duda alguna, de tipo democrático. En tercer lugar, las materias de enseñanza tienen que ver con la vida social del educando, tienen que acomodarse a la evolución y, por lo tanto, él es partidario de cómo los profesores tienen que tener un dominio suficiente y fuerte y sólido de la psicología individual, de la psicología del alumno. Y tiene que ser un aprendizaje de las materias de forma graduada y tiene que hacer una flexibilidad y una adaptación del avance científico y tecnológico alcanzado por las distintas sociedades. En cuarto lugar, habla del método o de la vía de comunicación, es adaptarse a las capacidades, a la edad y a la experiencia de vida del educando. El educando, el niño, pero también el joven, pero también el adulto. La experiencia de vida que tenemos cada uno en distintos grados y niveles es fundamental en el proceso de aprendizaje. Y finalmente, la escuela está siempre vinculada al progreso social. La educación y la escuela es el camino fundamental para el progreso y para la reforma de la sociedad y para una humanidad más honesta, más dinámica, más feliz. Sigamos creyendo en la educación y en la escuela de cada tiempo histórico y los apoyos precisos. Esa es mi invitación de esta tarde. Gracias.